Cuénteme un poco cómo está la seguridad hoy en el 2024. Bueno, realmente pues California. 35 años en Estados Unidos y decidió volver a El Salvador hace 7 años. Hace 7 años, exactamente. ¿Por qué, señor Ever, decidió volver especialmente hace 7 años que, según lo que nos contaba antes, la situación acá en El Salvador no estaba tan buena? La democracia cuesta entenderla. Yo no soy estudiado, pero cuando hay debate, señorita, cuando hay debate, hay algo especial en la vida de un país. ¿Y Bukele no dejó que hubiesen debates presidenciales? No hay, caballero, es que no hay ni va a haber. Dígame cuántos trabajos hay. Dígame cuánto trabajo hay. No, los despiden y no los indemnizan. No es justo, no es justo. No es justo. El presidente ha hecho buenas cosas, pero no está bien que todo lo haga él a su manera. Buenos días, mis loquitos. Ya estamos juntos de nuevo en el canal. Y en un nuevo país, estamos en El Salvador, en San Salvador para ser específica. Y hoy va a ser el primer día donde vamos a recorrer. Vamos a pasar 9 días en el pulgarcito de América, como le dicen a El Salvador. Nos estamos quedando aquí en Barceló, San Salvador. Vamos a tratar de hacer muchos recorridos callejeros, probar comida, averiguar cómo es la vida, darles nuestras primeras impresiones. Se escucha mucho acerca de este país porque se supone, bueno, no se supone, pero por supuesto que está en tendencia, especialmente ahorita que acaba de reelegirse el presidente Nayib Bukele. También es el país más pequeño de Centroamérica. Ajá. Es de los pocos datos que ya me sé. Ajá. Bueno. Bueno, comencemos almorzando para tener energía para este día, para este recorrido que tenemos en mente. Así es, acompáñenos pues. Hoy temprano nos estábamos tomando un café en el hotel y nos pusimos a hablar con la chica que los preparó y nos dijo que hace unos 7 años atrás caminar con el teléfono en la mano era prácticamente imposible, daba mucho miedo. De hecho, ella decía que de chiquita ella tenía que ir acompañada sí o sí al colegio con un adulto porque podía salir y no regresar. Y miren, 6, 7 años después ya es posible, me siento de hecho súper segura. Yo llegué primero, Emma llegó apenas ayer y les puedo decir que me sentía totalmente segura estando sola y caminando de noche por acá. Pero bueno, yo quiero saber desde la boca de los salvadoreños cómo es la vida acá y cómo se sienten estando acá. Así que nuestra misión es encontrar a personas que nos cuenten su experiencia, su historia y todo lo que perciben y sienten al estar aquí en El Salvador. Por cierto, yo llegué a El Salvador desde Brasil, Valerie desde Venezuela, y los boletos aéreos estuvieron demasiado baratos. Pagamos como $320, como $150 cada tramo aproximadamente, con Copa Airlines, con escala en Panamá, desde Caracas hasta El Salvador. Bueno, yo me vine desde Brasil y terminé pagando como 500 y tanto, pero 500 y tanto solo ida, o bueno, solo venida en este caso, desde Brasil a El Salvador. Y si te preguntas cómo fue el trámite de la visa, fue muy sencillo. Todo lo hice a través de una página web que se las puedo dejar en la descripción. Metí toda la información, pagué $100 y en unos 5 días aproximadamente me dieron la visa, que es realmente como un permiso de entrada para tu poderte montar en el avión, y cuando llegas a El Salvador te ponen una estampilla enorme en el pasaporte, que está bien bonita, por cierto, solo que te ocupa una página completa. También alquilé un carro cuando llegué, aunque ahorita estamos caminando a pie porque el lugar que vimos para comer estaba cerca, y costó $50 diario. Creo que por internet se conseguía algo como 40 o 45, pero no lo hice. Al final llegué al aeropuerto y lo reservé directamente ahí. Y en el hotel en donde nos estamos quedando, las tarifas van como desde los $170 la noche, pero bueno, tiene su gimnasio, tiene buffet libre en el desayuno, tiene piscina, tiene jacuzzi, tiene sauna, de todo, Y o sea, cómodo. de todo. ¿Cuánto te costó el SIM para el teléfono? $35 por 20 gigas, los SIM cards que compramos en el aeropuerto. Me pareció un poco caro, 20 gigas, $35,
Pero bueno, es lo que hay. Y la señal es LTE. No hay 5G, o por lo menos no con el que yo compré, que fue Claro. Me da risa porque nos acabamos de pasar al restaurante, pero no quería cortar el video, así que nos tenemos que regresar. Ok, ahora vamos para atrás. Retroceso. Ya nos llegó la comida y nos pasó algo muy chistoso, y es que cuando vimos el menú decía lomo de aguja y nosotros pensábamos que era un pez. El Manuel dijo, bueno, yo me lo voy a pedir. Y cuando se pide el pez, le preguntan qué término quería la carne. Y él como, ya va, ¿pero esto es un pez o es carne de res? Y le dijeron, no, es carne de res, pero es como la carne más premium que tenemos acá en El Salvador. Y nos las pedimos y está muy muy bueno. Miren, este es mi cuarto restaurante y ya he sacado como más o menos un promedio de cuánto se gasta por persona en restaurantes. Si te pides una bebida normal, tipo un juguito o un refresco, incluso quizá una copita de vino y un plato principal, puedes gastar desde $20 en adelante. No es muy económico, pero se come bien rico. Miren, este fue el carrito que alquilé por $50 y me vino con esta muñequita. Oh, pero ya es algo bien cara. Lo mejor de todo es que el carro viene con seguro, todo incluido, y no me pidieron depósito en garantía. De hecho, me pidieron pagarles en efectivo si quería un descuento. Yo le dije que no, que con la tarjeta de crédito, pero lo bueno es que no te congelaron un monto en la tarjeta. Y si ustedes no tienen tarjeta de crédito, también pueden alquilarlo en los puesticos de ahí de carros del aeropuerto. Vamos a darle. Ponte el cinturón. ¿Y a dónde vamos? ¿Primera parada? No tengo ni idea, pero por ahí vamos. Claramente se nos dificultan estas tecnologías que no tenemos en nuestro carro. No, pero es que este carro está un poco tosco. Mira, suena bien. Está buena la puerta de este carro, buena. Llegamos al centro, vamos a conocer la Plaza La Libertad, la Biblioteca Nacional y otros lugares que están bastante interesantes por acá en el centro histórico de San Salvador, valga la redundancia. Y nada, explorar un poco de cómo es la vida cotidiana en este país. Estamos entrando como en un mercadito. Buena. ¿Qué tal? Buena. ¿Cómo se llama este mercado? Libertad. Ah, ok. Gracias. Gracias. Centro Comercial Libertad. Es como un mercadito callejero que está ubicado frente a la Plaza de la Libertad. También reparan cosas. Sí, como ven, venden todo tipo de cosas nuevas y usadas. No, Hablamos gracias. español. Ah, hablan español. Claro. Mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo se llama? Ever. ¿Qué tal, Ever? Muy bien, aquí. ¿Cuánto tiempo tiene con el negocito acá en Como 30 años más o menos. 30 años? Sí. ¿Y qué tal? Perfecto todo. ¿Cómo están las cosas? Bien, excelente. Siempre con la clientela acá y todo. Esperando nueva clientela también. Está bien. Cerveza de acá de El Salvador. La cerveza Pilsener, tenemos la Regia. La típica de acá. La típica de acá. Bueno. Tenemos los Suprema y tenemos también la Extra. ¿Está bien? ¿Nos podemos sentar a tomar una cervecita? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Aquí todo bien. ¿Eres de aquí, de El Salvador? Tomándome un cóctel, Un coctelito. una pizza. ¿Esa es la mejor cerveza de El Salvador? Esa es. Ah, bueno. Esa es la Pilsener. Esa es la pizza. Esa es la que vamos a probar. Bueno, señor Ever, a su salud. Vamos a probar cómo está la cervecita. Dele, pues, adelante. Está rica. Esta está buena. Ahora vamos a probar la otra para ver qué Yo tal. probé la mía. Ajá, vamos a ver qué tal. Me encantó. Me gustó más la Pilsener. No sé si es porque está un poquito más fría o quizás esta porque tiene como un poco más de espuma. Miren acá, Las dos vienen del mismo lugar. mismo lugar. Bueno, las dos están buenas, pero me gustó más la Pilsener. Señor Ever, cuénteme un poco cómo está la seguridad hoy en el 2024.
Bueno, realmente pues estamos muy bien. O sea, todo está espectacular. Tenemos un poco más de libertad ahora de poder andar en todas partes de aquí de El Salvador y pues, yo pienso que hasta ahorita estamos bien y vamos para adelante bien también. O sea, ¿hace cuánto tiempo usted cree que están bien? O sea, ¿desde hace cuánto tiempo se puede estar tranquilo acá en El Salvador? Yo como turista pudiera haber, no sé, transitado por este mercado, centro comercial hace, no sé, 5, 8 años, 10 años. bueno, realmente desde que está el presidente Bukele, se puede decir unos 4 años atrás, se empezaron a ver cambios y la gente empezó ya a salir un poco más. Lo que es todo El Salvador, pues, ¿verdad? Porque aquí hay lugares que donde no se podía transitar, e incluso aquí no se podía ir a otros sectores, aquí mismo en el centro. Exacto. Pero ahora, gracias a Dios, pues todo está bien y ahora vamos y venimos y vamos donde todos queremos. ¿Sí? Ok. Usted me dice que yo puedo estar con mi cámara grande acá caminando por las calles y no va a haber ningún problema. No hay ningún problema. O sea, todo está bien ahorita. Y además de la seguridad, ¿cree que ha cambiado algo en estos últimos 4 o 5 años? ¿O principalmente eso es el mayor cambio que ha visto? Sí, lógico. Ha cambiado también la economía bastante, ¿verdad? Se mira mucho turismo ahora acá en El Salvador. ¿Hay turismo en El Salvador? Sí, demasiado. ¿Y antes no había turismo? Sí, venían, pero no salían así a diferentes lugares. O sea, venían al hotel y a su lugar donde iban a pasear y de regreso al hotel. Ahora no, ahora llegan al hotel, salen más que todo aquí al centro histórico de San Salvador y andan libres, todo el mundo anda libre. Pues. ¿Qué lugar nos recomienda visitar acá en El Salvador? Como playas, Lo que nos diga, miren, tienen que ir sí o sí a este destino. Nos vamos a quedar 8 días, así que tenemos bastante tiempo para conocer. Díganos todo lo que quiera, que vamos a tratar de visitarlo todo. Bueno, con respecto a las playas, aquí hay una chulada de playas. Ok. Y están cerca. La playa más cerca que está aquí es que está aquí en el Puerto de la Libertad. Allí llega mucho turismo a ese lugar. Hay una playa especialmente que es para el surf. También tenemos aquí el Boquerón, que es el cerro, Okay. el pico del volcán de San Salvador. Ok. Y pueden ir a visitar ahí también. Señor Ever, ¿y algo que nos recomiende comer? O sea, ¿qué no podemos dejar de comer acá en El Salvador? Lo tradicional de aquí de El Salvador son las pupusas. Ok. Que se parecen a nuestras arepas. Exactamente, algo parecido, sí. Ajá. Exactamente, pero hay mucha gente que viene aquí y lo que primero que buscan son las pupusas. Ok. ¿Y las pupusas se comen de desayuno, de cena? La puede comer a la hora que usted quiera. Ok. Okay, pero especialmente muchas personas lo hacen en la mañana o lo hacen en la cena. Ok. Okay. El almuerzo aquí, el tradicional, carne asada, pescado frito o pollo. Pero sí, las pupusas en la mañana o en la tarde es lo más tradicional. Muchas gracias, señor Ever, por todos los consejos, por esta pequeña entrevista y le deseamos mucho éxito a su negocio. Vaya, gracias, Salud. gracias. Igualmente. Nos tomamos varias cervecitas y nos pusimos a echar cuento con el señor Ever. Y antes de pagar e irnos, queríamos contarles que vivió ¿cuántos años? 35. 35 años. 35 años en Estados Unidos y decidió volver a El Salvador hace 7 años. Hace 7 años, exactamente. ¿Por qué, señor Ever, decidió volver especialmente hace 7 años que, según lo que nos contaba antes, la situación acá en El Salvador no estaba tan buena? Pues sí, realmente fue un riesgo, ¿va? que tomé y fue una decisión que dije, bueno, algún día mi país va a cambiar y realmente pues ahora tengo la oportunidad de hacerlo y a sabienda de que yo puedo regresar a Estados Unidos el tiempo que yo quiera. Porque tiene papeles americanos. Exactamente. Tiene ciudadanía. Tengo ciudadanía. Claro. Entonces, un ciudadano puede estar afuera el tiempo que uno quiera y no hay ninguna restricción para poder volver allá. Exacto. ¿Verdad? Entonces, pero más que todo, lo hice porque pasé, yo dejé a mi mamá
bien joven a ella. Cuando yo me fui, mi mamá tenía 30 años y yo regresé acá al país cuando ella tenía, quiero ver, más o menos como 75 años. Bueno. Ahorita ella tiene ya 83 años, pero ella está recontenta, pues, ¿verdad? Porque yo regresé acá y todavía, gracias a Dios, todavía la tengo viva a ella y ahí estamos con ella todavía. Claro. ¿Verdad? ¿Y qué tal siente esa transformación o ese cambio desde cuando llegó a El Salvador hasta el día de hoy? Realmente, pues, uno se siente bien, se siente realmente en lo económico, porque lo que uno gana por allá, uno acá no es lo mismo. Claro. ¿Verdad? Pero uno se adapta a la forma en que tanto de la ropa, de cómo uno viste, la comida, los lujos que uno se da por allá, ¿verdad? Pero uno se adapta aquí y uno ahí la va pasando siempre. Y yo creo que con los años uno se da cuenta de que el dinero no lo es todo, ¿verdad? Exactamente. Hay personas de que allá trabajan y no disfrutan ni de su vejez o de su retiro. ¿Por qué? Porque se dedican mucho a trabajar y los mata el estrés, agarran enfermedades y todo eso. Yo cuando empecé a sentirme mal, yo decidí mejor regresar acá y ahora me siento como nuevo acá. Estoy bien. El sueño americano, Ese sueño americano, hay que saberlo vivir también. Claro. ¿Ok? Porque no es solamente solo ir a trabajar también, o sea, hay que saber también a ganar allá y saber que si alguna vez uno va a regresar a su país, uno tiene que tener algo acá también ya. Sí, ir guardando un poco, pues. Exactamente. Ajá. Lo que pasa es que yo siento que a veces como el consumismo, el marketing, nos envuelve en una serie compulsiva y sobre todo con todas las facilidades de pago que te dan allá, créditos y tal, desde el televisor hasta el par de zapatos lo puedes sacar a crédito. Y yo pienso que en todos los países pasa eso. Depende de cómo uno... De la persona. Porque yo caí en eso allá en Estados Unidos y yo, sin exagerar, yo llegué a tener 18 tarjetas de crédito, de tiendas, de ropa, de bancos y todo. ¿Por qué? Porque se me facilitaron. Claro. Pero a la hora de pagar, ahí fue el problema. Claro. Que yo hay veces me quedaba sin un 5 por pagar. Claro. Todavía a la fecha cuando yo decidí regresar para acá, para El Salvador, pagué $6,800 de un solo. Wow, como todo lo que le queda pendiente. Exactamente. Y dije, lo hice porque dije yo, voy a regresar un día. Y como eso es como crédito bueno para uno allá, le quedan las puertas abiertas a uno. Claro. Entonces, cuando yo quiera aplicar allá para alguna tarjeta, rápido me la dan. ¿Por Ajá. qué? Porque estoy solvente. Exacto. ¿Verdad? Entonces, yo pienso que todo eso sucede en todo el país. Eso. Así es. Depende de cómo uno... Sí, la mentalidad de uno, porque se le facilita a uno, va a decir, voy a comprar los zapatos y ahí después lo pago. Pero sí. Uno no sabe los intereses, cómo lo van creciendo, ¿eh? Entonces, en todo pasa. La pregunta es, ¿qué consigue acá que no consiguió en Estados Unidos? La paz, la tranquilidad. Anda uno más seguro acá y de ahí en lo económico, pues como le repito, se siente, pero se adapta uno al medio de vida que uno lleva. Eso es todo. Y pues que allá pues tuve carro y aquí no tengo carro. Me siento mejor así. ¿Verdad? Muchísimas gracias nuevamente, señor Ever. De verdad, qué excelente conversación. Qué bonita manera de empezar este video conociendo El Salvador y los salvadoreños. Gracias. Bueno, aquí estamos para servirle cuando desean venir otra vez por acá. Aquí estamos. Seguro que sí. Gracias. Vaya, igualmente. La Libertad, ¿cierto? Ajá, en el centro comercial La Libertad. Plaza La Libertad. Plaza La Libertad, sí. Exactamente. No sé cómo se baila, yo estoy aquí inventando. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mientras siga bailando, la juventud nunca se va.
¿Sabe qué viene? Cambio de constitución. Hoy se va a avalar que el presidente no necesita renovarse ni nada. Esta dictadura. No hay para dónde, maestro. No hay para dónde. Y las voces que ahorita hablan, que dicen que es democracia. Dice así el Estado. No está bien esto, no está bien. Claro. Por favor, no está. No pido que otro partido hubiera quedado. No pido eso. Claro. Pero que hubiera un balance en la asamblea. No hay mejor presidente que Bukele. Le voy a contar por qué. No ha habido un estadista, no ha habido nadie que haga los caprichos de él. Solo él lo hace, ¿entiendes? Entonces, no hay otro igual. Él hace lo que se le antoja. Si me levanto en la madrugada y despierto, yo voy a hacer esto. Ese Bukele hace lo que se le antoja. Claro. Punto. La democracia cuesta entenderla. Yo no soy estudiado, pero cuando hay debates, señorita, cuando hay debates, hay algo especial en la vida de un país. ¿Y Bukele no dejó que hubiesen debates presidenciales? No hay, caballero, es que no hay ni va a haber. Claro. No es justo. No es justo. El presidente ha hecho buenas cosas, pero no está bien. Oiga, no está bien que todo lo haga él a su manera. Le voy a contar esto, es lo que yo pienso. Sí, claro. No es lo que yo estoy asegurando. Claro. Es lo que yo pienso. Pero eso le molesta a mucha gente. ¿Cuántas anomalías hubieron hoy en las elecciones, caballero? Para los diputados, que sin haber empezado las votaciones, ya Bukele había dicho, tengo 58 de 60, sin haber empezado las cuentas, ¿me entiendes? Claro. Pero todo el mundo, bendito Dios, ya tenemos buena onda. Sí. Y los demás, Sí. nadie, fíjese bien, ¿de qué le sirve que usted Bukele otra vez 5 años o 25 años más? Y la pobreza se aumentó, mamá. Dígame cuántos trabajos hay. Los despiden y no los indemnizan. Este es el principio. Y estamos en la Plaza La Libertad, en el centro histórico de San Salvador, y yo apenas llegué, escuché música y salí corriendo a bailar, y allí conocí a un señor, le pregunté que cómo se ha sentido con todos los cambios del país, y él me dijo que me lo iba a contar, pero que prefería no hacerlo con la cámara, que solamente le grabara el audio porque no se quería mostrar, ya que él siente que aquí no hay libertad de expresión. ¡Ay, miren qué belleza! Me encanta esta plaza y bueno, lo que grabamos fue muy interesante, es otra opinión totalmente contraria a todo lo que hemos estado escuchando desde que llegamos, pero es importante ponerla acá porque esa es la libertad de pensamiento y la libertad de opinión y lo más lindo que tiene un país, que es la diversidad. Nosotros vamos a seguir conociendo esta ciudad que estoy segura que tiene muchos lugares encantadores como este. Como un trencito jalado por un carrito que, no sé, parece como un Spark. Ya les voy a mostrar, miren. Y acá atrás está el papá con el niño montadito. A escasos metros de la Plaza de la Libertad nos encontramos con el Palacio de Gobierno, justo enfrente de la Biblioteca Nacional. Y antes de entrar, quiero contarles un poco de la historia política de cómo Nayib Bukele llegó a ser presidente de El Salvador. Quiero destacar que en este país había estado gobernando principalmente dos partidos políticos, uno que se llama Arena, el cual duró
4 periodos presidenciales, los cuales son de 5 años acá en El Salvador, es decir, 20 años en el poder. Este partido es de derecha, luego gobernó otro partido político que se llama FMLN, que es de izquierda y duró 2 periodos presidenciales, es decir, 10 años. Ambos hoy en día son oposición del gobierno de Nayib Bukele. En este último partido, FMLN, Bukele formó parte. Nayib fue alcalde de un departamento de El Salvador llamado Nuevo Cuscatlán, en el cual hizo las cosas tan bien que en el siguiente periodo se lanzó para alcalde de San Salvador, es decir, la capital de El Salvador. E hizo las cosas nuevamente tan bien que en su periodo presidencial anterior intentó lanzar su partido político y no lo dejaron, le hicieron la vida imposible, le pidieron recolectar un montón de firmas, el cual lo hizo y al final se unió con un tercer partido político que se llama Gana, que irónicamente nunca había ganado nada. Pero Bukele, liderando este partido, pues fue presidente de El Salvador desde el 2019, si no me equivoco, hasta el 2024, cuando se reeligió en su segundo partido político, por una interpretación de la Constitución, ya que digamos que había como una especie de vacío legal, es decir, no estaba como tan clara la ley de que un presidente podía reelegirse 2 veces, pero el hecho fue que se lanzó a presidente y ganó con más de un 80% de los votos, creo que 82% para ser exacto. Y una de las cosas que destacó en estas elecciones, es decir, que aumentó la cantidad de salvadoreños votando por Bukele, además de su buen ejercicio durante su primera candidatura, fue que le permitió a los salvadoreños en el exilio, a la diáspora de El Salvador, que votara, cosa que los partidos anteriores no habían permitido. Y esto nos los contó un salvadoreño, precisamente el señor Ever, con el que estuvimos en el bar. Por ende, la cantidad que votó por él en el primer periodo presidencial con respecto a este aumentó en casi 1 millón de personas. Ahora veremos cómo van estos próximos 5 años. Esto fue un pequeño resumen político. La verdad es que no soy politólogo ni nada por el estilo. Solamente me gusta aprender de la cultura, la política, la economía y la sociedad de cada país que visito. Y todo esto ni siquiera lo busqué en internet. Fui aprendiéndolo con las personas que hemos estado charlando, tanto en cámara como fuera de ella. Y nada, querer compartirlo con ustedes. Ahora sí, vámonos a la Biblioteca Nacional, que fue uno de los grandes proyectos del gobierno de Bukele. Pequeña corrección por mi desorientación de Google Maps. Lo que tenía justo detrás de mí es la Catedral de El Salvador y el Palacio de Gobierno está ahora sí atrás de mí. Toda la explicación se las di delante de la iglesia. Dios perdóname si me equivoqué. Y ahora sí tienen el Palacio Nacional detrás. Y si giramos un poquito más, tenemos la biblioteca del otro lado, la cual vamos a visitar en este momento. Mira, que te perdone Dios porque yo no lo voy a hacer. Así es. Los perdí a los dos Y a la misma vez. Primero quiero decir qué belleza esta biblioteca, este lado sobre todo que tiene muebles, es como una sala, pero con muchos libros interesantes. Yo me encontré con este que se llama Espacios Sagrados y apenas lo abres, miren, a ver, aquí puedes encontrar Esvedra, que es en Ibiza, nosotros estuvimos allí. No estoy segura si se dice Esvedra. Sí, sí, así. Así es, ¿verdad? Aquí tenemos Varanasi en la India. Y aquí tenemos esta roca que no recuerdo cómo se llama, pero queda en Australia y no pudimos visitarla, así que nos debemos una segunda visita. Me encanta que en este lugar hay personas leyendo, pero también hay muchos curiosos que están conociendo por primera vez la biblioteca. Y tienes acceso a todo esto totalmente gratis, solamente te revisan al entrar, no puedes entrar con bolsos muy grandes y ya, puedes disfrutar de una tarde leyendo de muy buenos libros como este. Yo voy a seguir echándole un ojito para ver qué destinos nos faltan conocer, que son sagrados.
Aquí estamos, loquitos. Ya salimos de recorrer esta biblioteca tan hermosa. Yo me salí para volar el dron porque estuve hablando con unos creadores de contenido de El Salvador que pronto conocerán en los próximos videos y me dijeron, hermano, usted aquí vuela tranquilo. Adicionalmente estuve buscando en Google y los drones de 249 gramos, como lo es el Mavic Mini 3 Pro, que es el que uso yo, no tiene ningún problema, solamente no hay que volar como cerca de multitudes o algo así. Y yo, bueno, despegué y me fui para arriba e hice unas tomas espectaculares, diría yo, pero Lo certifico. júzguenla ustedes. Sí, lo certifico. Y yo sí me quedé un ratito más en la biblioteca, de hecho la recorrí casi completa. Vi una sala de computadoras todas Mac, vi una sala de videojuegos, había otro espacio que tenía como rompecabezas, otro que tenía legos, cuentos infantiles, un área para niños pequeños. De verdad que está bien chévere y siento que es como un refugio intelectual para todos aquellos que quizá no saben qué hacer una tarde, pueden ir allá totalmente gratis a leer un libro, a jugar videojuegos, a pasar un rato en familia. Es un espacio cultural gratis y eso es muy valioso. Miren, aquí hay un cafecito en donde posiblemente nos tomemos un café ahora antes de continuar con este recorrido. Yo no creo, ¿Por qué no? porque son casi las 7 de la noche. Es verdad, es verdad. Eso es hasta las 3 de la mañana. el Después efecto vamos del a café que se trepar las paredes. Yo creo que mejor buscamos un restaurante para comer. Exacto. No sabemos si pupusas, porque preferimos grabarla en el lugar típico de pupusas, pero algo rico comeremos por ahí. Seguro que sí, se los mostramos. $1 el estacionamiento donde estamos, en pleno centro, vale $1 la hora. Me parece un precio bastante internacional. Para ser un país de Latinoamérica, un poco costoso, es verdad, pero sí, todos los precios son muy similares a cualquier otro país que tenga su economía en dólares. ¿Cómo te has Niño. sentido? Dime por favor que tienes el papelito del estacionamiento. ¿Este que está aquí? Estaba a punto de llorar. Y que lo perdí. Me siento bien, porque Niñita apreté el siempre ticket. los pierde. Nunca he perdido un ticket. Amor, Ustedes siempre los pierde. difamándome. Siempre los pierde. No los pierdo nunca. No, Ñiñi, ven acá. no. Mira, Ñiñi, ¿te has sentido segura caminando en las calles? Bueno, es el primer día. Honestamente, sí. Súper Exacto, segura. en tu primer día. Ya llevo realmente 2 y medio, porque llegué en una tarde. Y esa tarde recorrí lo que estaba cerca del hotel. Ayer no salí mucho, pero igual dimos una vuelta como a la manzana. Y hoy que estuvimos por el centro, hay muchos policías que se ve que están cuidando todo. Porque sí hay un par de borrachitos por ahí que te piden cosas, pero no asustan ni siquiera. Y menos nosotros viniendo de Venezuela. Exacto. Ya ¿Qué un- te pasa a ti? No, realmente ningún encuentro desagradable. Bueno, el borrachito ese que te quería quitar los lentes. sí, ustedes aquí no lo saben. Porque fue algo que les contamos en Instagram. Tienen que irnos a seguir. Se van a perder ese cuento por no seguirnos. Vayan y síganos. En Instagram. Ya, no se los vamos a contar. Amor, lo dejamos pero con alto suspenso, ¿viste? No, pero está bien, está bien. Habían visto esta moneda de $1 americano. Yo de verdad que no la había visto. Ahí dice United States of America, no es colones salvadoreños. Es dólar americano. Nos paramos a echar gasolina y el galón, porque acá es como el mismo sistema que en Estados Unidos, el precio de la gasolina es por galón y no por litro, cuesta $3,69 un galón, que vendrían siendo aproximadamente como 97 centavos de dólar por litro. Menos de $1 es lo que cuesta la gasolina regular, la más barata, la que se le echa a los carros alquilados. ¿Cómo comiste, Ñiñi? Divino, divino, divino. Comimos en un restaurante de comida argentina, o sea, carne. Y estuvo muy rico, gastamos $62, 30 por persona. En esta oportunidad pedimos una entrada, pero no fue tan sustancioso, verán que sí, unos champiñones y ya. Pero también estuvo muy bueno. Así No, que la sí. carne fue una entraña. No pedimos tanta comida para lo que costó, pero bueno, ya pueden tener un promedio de 20 a 30 dólares por persona de las comidas acá. Miren, un dato curioso es que a la carne acá, la que es como casi cruda, vuelta y vuelta, se le dice azul, que en Estados Unidos se le dice rare.
Luego Rare. la que es como término medio, que es la que a mí me gusta, que es medium rare en Estados Unidos, aquí le dicen roja. Y ya luego vienen medio, luego viene 3/4 y luego viene bien cocido. Esos sí son iguales. Pero en verdad, el término medio de Venezuela, acá le dicen roja. Yo quedé full, ya estoy lista para dormir. Sentí que fue un día exitoso, hicimos Sí. muchas cosas, hablamos con muchas personas, la pasamos increíble, hasta baile, imagínense. No, me parece maravilloso lo que hemos recorrido acá en El Salvador. Bueno, este centro comercial Se llama Bambú. Bambú está muy cerca, espectacular. por cierto, el Barceló, qué buena ubicación tiene. Sí, sí. Y las calles alrededor están súper lindas, muchos lugares para comer, muy buen hotel, recomendado, me gusta. Sí está. Me gusta. ¿Y a ti, Ñiñi, qué te pareció el día? La verdad, yo no me esperaba ver como tanta modernización y como tanto entusiasmo de la gente, al menos a hablarle a la cámara o conversar contigo incluso fuera de la cámara. Porque sí es verdad que hubo un señor que quería como esconderse de la cámara. Sin embargo, quería hablar. De hecho, nos tuvimos que despedir casi que obligado porque el señor quería seguir hablando. Pero en líneas generales, todo el mundo que nos veía con nuestro acento o con los que interactuábamos quería echarnos un cuento y siento que eran muy amables. Ya me lo había advertido Daniel Pogonix que la gente de El Salvador era muy parecida a los ticos en Costa Rica, o sea, que la amabilidad... Decía él que inclusive sobrepasaba, porque obviamente en Costa Rica está esa cultura de servicios que te siembran desde pequeño y tratan bien al turista, obviamente dentro de todo con un fin económico. Aunque nosotros tuvimos experiencias que no precisamente tuviesen fines económicos. No, yo creo que en líneas generales los ticos son muy amables. Sí. Amamos Costa Rica, amamos Mucho, a los ticos, pura vida con ustedes. Pero acá en El Salvador también nos han tratado increíble. Y sobre todo después de, bueno, la historia que se conoce que ha pasado El Salvador de ser de los países más peligrosos del mundo, si no el más peligroso del mundo, ahora ser el que menos crímenes tiene en todo el hemisferio occidental. O sea, hay más crímenes en Canadá, en Estados Unidos, bueno, por supuesto, que acá en El Salvador. Me sorprende mucho cómo es el tema con los policías, porque claro, yo vengo de Venezuela y en Venezuela le tenemos mucho miedo. Y aquí te hacen, o sea, vives totalmente normal al lado de ellos. Y lo digo, por ejemplo, con el dron o con grabar. No hay como no te intimidan. Y eso me parece que está genial. Nosotros vamos a dejar este video hasta acá, pero ya se van a venir otros preguntándole a las personas cómo es la vida acá, profundizando un poco en el antes, en el después, en el ahora sobre todo. De los temas que ustedes ya saben y que más les gusta de cómo es la vida, los salarios, la política, la sociedad, los hobbies, o sea, de todo un poco de acá, de la vida en El Salvador. Y también bueno, la comida. Exactamente. Y los lugares turísticos para visitar, que es lo que más nos gusta, los lugares naturales. Así Yo tengo es. miedo porque hay música de fondo. No creo. Por favor, YouTube, no nos Todavía desmonetice. no te has suscrito a nuestro canal, es el momento, es el ahora, es ya, para que nosotros podamos seguir haciendo videos de este tipo y nos acompañes en este hermoso viaje que se llama vida. Así es. Además, YouTube, bueno, espero que cuando salga este video ya estemos monetizando de nuevo, pero ya llevamos como 8 días sin poder monetizar el canal y eso es bastante dinero que se está perdiendo. Ya que es gran parte de nuestro sueldo, por Así decirlo es. así. No, y con todo eso les hemos seguido publicando los videos religiosamente, sin importar si nos pagan o si no nos pagan, porque al final... Estamos comprometidos contigo, Así es. para que disfrutes de Dos Locos de Viaje. Nos vemos en el próximo. Video.